en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha no, de la cancha. Muy buenas, ¿cómo estáis, escuderos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Parón de selecciones. En breve también explicaré cómo un manager fantasy debe abordar un parón de selecciones, pero lo primero que debemos saber es que no tenemos que relajarnos. Seguimos con pico y pala día a día si no hemos empezado del todo bien la temporada. Esto solo es el principio. Ahora es el momento en el que podemos hacer una revolución, podemos priorizar la economía, podemos recuperar terreno y si hemos empezado bien, como espero que haya sido el caso de muchos, es momento para mantener en la buena senda, para no salirse del camino, para no volverse loco, para no confiarse, porque el fantasy se juega día a día, también durante los parones de selecciones. Y hoy vamos a hablar de un aspecto clave, el calendario. Analizando las próximas jornadas vamos a saber qué jugadores y qué equipos son más o menos recomendables y en base a eso podremos realizar las pujas en nuestros mercados. Vamos allá. Vamos a analizar el calendario de las próximas 5 jornadas. Aquí os muestro para que os hagáis una idea en un vistazo de los partidos, las 5 jornadas que hay antes del próximo parón. En el mes de octubre, a mediados de octubre, vuelve a haber compromiso por selecciones. Tenemos una fecha clave, que es ese miércoles de finales de septiembre, esa jornada intersemanal. Ahí podemos ganar muchos puntos si sabemos organizarnos. Hay una tirada de partidos, va a haber muchas rotaciones y es momento de empezar a tener plantillas amplias. Vamos a explicaros qué equipos son los más recomendables en esa fase de partidos consecutivos, porque tienen un calendario más amable. Y vamos a hablar de los 20 equipos. Por un lado, equipos que tienen un calendario difícil, por los que no tenemos que apostar y los jugadores de ellos me andaría con muchísimo cuidado. Luego, equipos que tienen un calendario peligroso, es decir, podemos fichar, pero ojito. Luego la cosa se suaviza, calendario prometedor, ya podemos empezar a realizar apuestas de estos equipos. Y por último, esos conjuntos que tienen un calendario fácil. Y a por ellos tenemos que ir, porque las próximas 5 jornadas nos pueden dar muchos puntos. Vamos a empezar de forma gradual, de calendarios más complicados a calendarios más asequibles. Y ojo, a uno de los equipos, hay 6 en total, que tenemos que poner la luz de alerta y huir de jugadores de estos equipos, salvo que sean muy tops y confiemos en ellos independientemente del equipo que tengan enfrente. El Valencia, ojito al Valencia, 3 partidos fuera, solo 2 en casa, pero ¿qué 2? Atlético Madrid y Real Sociedad, son 2 visitantes que yo no querría enfrentarme a ellos, por tanto el Valencia obligado o bien a sumar contra estos gallitos o bien a sumar en los partidos como visitante, que todavía no lo hemos visto del todo cómo se comporta más allá de esa primera victoria en el Sánchez-Pizjuán. Almería, Betis, Mallorca, son 3 visitas, la de Almería a lo mejor puede rascar algo, pero Betis y Mallorca son 2 equipos que en casa se hacen muy fuertes. 5 partidos donde no sé de estos 15 puntos cuánto va a sumar el Valencia, pero yo no sería muy optimista. Otro equipo con calendario difícil, el Cádiz, también juega 3 compromisos a domicilio, de hecho ha jugado 3 como local en estas primeras 4 jornadas y ahora le toca compensar. ¿Y qué desplazamientos? San Mamés, el Villamarín y el Metropolitano. 0 puntos de 9, más que probable. A ver cuánto rasca el Cádiz. El año pasado, por ejemplo, sí que pudo ganar en el Villamarín, otros años ha ganado en Bilbao, el Cádiz va a competir, pero yo esos días no quiero alinear a jugadores del equipo de Sergio. Y los 2 partidos en casa ya va a ser muy exigido, porque no vas a poder fallar. Y el Rayo ha demostrado que a domicilio ha sacado 6 puntos contra equipo más o menos de la talla similar al Cádiz, y el Girona no es el mejor cliente para tener delante, y lo está demostrando el equipo de Michel. Mucho cuidadito con fichar jugadores del Cádiz. Mucho miedo con la Real Sociedad. He dudado entre meterlo entre calendario peligroso y calendario difícil. Finalmente he optado por difícil por varios motivos. Primero, solo tiene 2 partidos en casa y 3 fuera. Los partidos fuera son visitas a estadios muy difíciles. El Metropolitano, el Bernabéu, Mestalla. La Real puede competir, pero esas 3 visitas me dan miedo. En casa, Derby contra Athletic Club, que ya sabemos que es un partido especial y donde todo puede pasar. Y el Getafe, normalmente los equipos de Bordalás suelen complicarle en sus planteamientos a equipos vistosos y que proponen como la Real Sociedad. Pero es que además está el factor Champions. Después del primer parón de selecciones va a empezar la Champions y no sabemos cómo la Real Sociedad se va a comportar. No sabemos si van a empezar las rotaciones, porque no veo a la Real rotando en visitas como el Bernabéu, Mestalla, Metropolitano, pero tampoco lo veo rotando en sus compromisos Champions. Veremos cómo Imanol maneja toda su plantilla y puede haber jugadores de la Real que nos comamos suplencias inesperadas. Yo dejaría pasar a jugadores de la Real a corto plazo. Otro equipo que tiene 2 partidos en casa y 3 a domicilio, la Unión Deportiva Las Palmas. Además un equipo que tiene una carencia de gol y va a tener visitas muy complicadas. Sánchez-Pizjuán, Santiago Bernabéu
y Estadio de la Cerámica. Va a ser difícil sacar algo positivo ahí y eso quiere decir que Las Palmas va a estar muy exigido y muy obligado en los partidos contra el Granada y contra el Celta, que son los que va a jugar en el Insular, en la isla. Ya veremos cuántos puntos puede sacar Las Palmas. Va a ser clave esa jornada intersemanal. Jugar entre semana contra el Madrid va a haber muchas rotaciones. Ese Real Madrid Unión Deportiva Las Palmas se espera una unidad B y por tanto es muy interesante apostar para Las Palmas para los dos partidos de casa, porque García Pimienta va a priorizar los partidos contra Granada y Celta, que son en la misma semana, los dos en casa. Ahí va a querer sumar, si no los 6 puntos, los máximos posibles. Para esos días sí que quiero jugadores de Las Palmas, pero para el resto, mucho cuidado. Seguimos, equipos con calendario difícil, el Getafe, y eso que ha sido uno de los equipos que ha tenido en las 4 primeras jornadas el calendario más complicado. Ya ha jugado contra Real Madrid y Barça, se ha enfrentado a Girona a domicilio, que es un rival difícil, pero es que la cosa no mejora, el panorama no mejora. 3 partidos a domicilio con visitas a los equipos vascos. Real Sociedad, San Mamés, que le pilla además a mitad de tramo, con esa jornada intersemanal. Veremos qué rotaciones hace Bordalás y cómo plantea esos partidos. También visita a Balaídos, que ahí realmente puede pasar de todo, y los partidos en casa a ver qué puede rascar. Villarreal, Osasuna, son 2 equipos de la zona medio-alta y que no van a poner las cosas fáciles. No hay ningún partido, entre comillas, asequible. El Getafe, aunque compita, hay que ir con mucha mesura. Y último equipo con calendario difícil, el Almería. También estaba ahí, bordeando entre el calendario difícil y el prometedor, pero el hecho de tener 3 partidos fuera de casa, donde la Almería de momento no ha demostrado que sea solvente, y solo 2 en casa, donde tampoco está sacando puntos como le gustaría al equipo de Vicente Moreno en este inicio de temporada, hace que el Almería no sea recomendable. Visitas a la Cerámica, visitas al Sánchez Pizjuán, visitas a San Mamés. Son 3 campos difíciles para rascar puntos, y en casa sí que puede hacer algo contra Valencia y Granada. Son partidos donde la Almería puede ser incluso favorito, pero si analizamos a grandes rasgos el calendario, no es ni mucho menos cómodo. Vuelvo a insistir, como decía con la Unión Deportiva Las Palmas, los 2 partidos en casa van a pillar consecutivos con una visita al Pizjuán entre semana. Ahí va a rotar Vicente Moreno. No digo que vaya a tirar ese partido, pero va a priorizar recibir al Valencia y recibir al Granada. En esos 2 partidos son donde quiero jugadores de la Almería, no en la intersemanal y no en las otras 2 visitas. Por tanto, mucho ojito con los jugadores top de Almería, que hay muchos, los Robertones, Ramazani y compañía. Vamos a ficharlos, pero con mucha moderación. Vamos a pasar a un grupo de equipos con un calendario ya más suavizado, aunque todavía peligroso. Ese es el calificativo, peligroso. Todavía tenemos que seguir teniendo cuidado, pero ya empezamos a poder apostar por algunos jugadores de los equipos que vamos a nombrar a continuación, y que son 7, ¿eh? Ojito, papel y boli, porque es importante tenerlo en cuenta. Antes os pido que apoyéis a Don Quijote. Cada vez somos más escuderos y tenemos que seguir apoyando el contenido durante el parón de selecciones. Darle like al vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho y compartir todo el contenido, feedback, comentar lo que queráis. También durante estos días estoy ya preparando la jornada 5, aunque todavía quedan casi 2 semanas, parece muy lejos, pero hay que tener en cuenta lo que pasa cuando los equipos se van con sus selecciones, cómo vuelven, qué equipos son los más peligrosos a que nos comamos rotaciones, qué jugadores están en riesgo, qué jugadores viajan más, qué jugadores pueden venir tocados. Sabemos que después de selecciones hay una jornada donde a nivel fantasy lo pasamos muy mal para prever posibles rotaciones o jugadores que vienen con fatiga. Luego viene la primera jornada Champions, por eso hay un short donde ponemos la luz de alerta para saber qué jugadores hay que ir con cautela. Equipos con calendario peligroso. El Deportivo Alavés. Realmente no hay ningún partido en el que el Alavés no pueda competir, pero tampoco considero que ninguno es favorito. A pesar de tener 3 partidos en casa, son contra equipos que suelen ser competitivos. Athletic Club, Osasuna y Betis, creo que los 3, aunque sean a domicilio, son favoritos en sus desplazamientos a Vitoria, aunque el equipo de Luis García se tiene que hacer fuerte en estos partidos y al menos brillar y sus jugadores ofensivos sacar buenas puntuaciones. Y luego visitas a equipos que no son tampoco de la zona alta de la tabla, pero sí que son equipos asentados como Rayo Vallecano, Celta algo menos. Es unido a que la versión del Alavés que estamos viendo a domicilio no invita a ser optimistas, sobre todo le cuesta mucho hacer gol, no marco en Cádiz, no marco en Getafe, y ya veremos en Vallecas y en Balaídos cómo se comporta. El Alavés, mucho cuidado, porque ningún partido fácil. Real Madrid. Ojo, aquí hay que detenerse. ¿Por qué meto aquí al Real Madrid? Posiblemente el Madrid podría estar más arriba, el calendario puede estar entre peligroso y prometedor, pero hay varios factores que me inclinan a colocarlo en una zona donde nos active la luz de alerta. Primero, ya empieza la Champions, el Madrid tiene una plantilla corta, la lesión de Vinicius, en todo este tramo de partidos Vinicius no va a estar, el Madrid va a tener problemas de cara a gol. Vamos a empezar a ver aquí a los Kroos y Modric, mucho cuidado con apostar por centrocampistas del Real Madrid, sobre todo en ese partido, el tercero, que está en medio de todo este tramo de partidos, ese partido
partido en el Bernabéu contra Las Palmas, ahí podemos ver una unidad B, muchas rotaciones, porque le pilla en medio de un derbi y de una visita al Girona que espero que después del año pasado estén escarmentados. Se llevaron ni más ni menos que 4 goles del Tati Castellanos. Entonces, el Madrid me espero una versión competitiva, pero partidos difíciles. La Real Sociedad no es fácil, a pesar de que normalmente poco suele hacer en el Bernabéu, luego visita el Metropolitano. La verdad que los 2 primeros partidos son para pocas rotaciones. Ese partido que ya hemos puesto en alerta contra Las Palmas, donde el Madrid es muy recomendable, pero ojo a jugadores titulares que puedan descansar. Luego visita a Girona, muy peligrosa, de las visitas trampas si no tienes a un jugador como Vinicius, y acaba este tramo de partidos contra un equipo competitivo como Osasuna, que el año pasado ya rascó un puntito del Bernabéu y que, aunque el Madrid es muy favorito, Osasuna va a competir y tampoco es un partido nada cómodo. Ojito a este calendario peligroso de los de Ancelotti. Y el Girona me parece que la definición es muy parecida a la del Alavés. Ningún partido imposible, pero ningún partido cómodo. Solo 2 partidos en casa, 3 fuera, y eso hace que el Girona, a pesar de que es un equipo que siempre quiere llevar la iniciativa y siempre compite, pero debemos de llevar cierto cuidado. En casa contra un Mallorca, que es un equipo que tiende a competir, pero que este año todavía no acaba de encontrarse, y contra el Real Madrid. Ya veremos, porque a priori es un partido para no entrar mucho con el Girona, pero el año pasado los de Michel ya demostraron que en estos partidos se crecen. Yo no iría con miedo en este partido con jugadores del Girona, sobre todo de medio campo y ataque. Pero luego las 3 visitas, mucho cuidado: Villarreal, Cádiz y Granada. Equipos distintos. Un recién ascendido con el Granada, un equipo como el Villarreal, que en casa hace mucho caudal ofensivo, pero que también hace concesiones, y luego el Cádiz, que es un equipo que el año pasado ya se le atragantó, y eso es lo que me ha hecho meterlo aquí en una fase peligrosa. Son equipos que al Girona no se le suelen dar del todo bien. Por tanto, ningún partido cómodo, ningún partido asequible, todos de cierta dificultad. Bueno, y aquí entramos con un equipo que, a pesar de tener calendario peligroso, yo creo que no es recomendable. Cuando entramos en fase de calendario comprimido, Arrasate ya sabemos cómo se la gasta. Esa triada de partidos, Osasuna-Sevilla, Osasuna-Atlético de Madrid, Alavés-Osasuna, puede haber muchas rotaciones. ¿Dónde las hará Arrasate? ¿Se atreverá a recibir al Atlético de Madrid, que es su bestia negra, con el equipo suplente? No lo sé. ¿Las hará previamente contra el Sevilla? No lo sabemos. ¿Se esperará el último partido a priori más asequible, la visita a Vitoria? No lo sabemos. Hay muchas incógnitas y, por tanto, jugadores de Osasuna, que os lleguen buenas ofertas, venta. Jugadores de Osasuna que podamos comprar, cautela. Porque no hay tampoco partidos cómodos. Visita a Getafe, un campo donde normalmente no lucen los jugadores, sobre todo de medio campo para arriba. Luego recibir a Sevilla y Atlético de Madrid. Son 2 equipos con mucho peso y 2 equipos que pueden plantar cara, a pesar de que Osasuna juegue en casa. Visita al Alavés, ese partido, ese derbi de proximidad puede salir para cualquier lado, y terminan este tramo de partidos con la visita al Bernabéu, que es lo que decanta para que este calendario sea complicado, o al menos peligroso, y no tengamos que apostar demasiado por jugadores de Osasuna. El Atlético de Madrid, otro que también he dudado si meterlo aquí o el calendario podía tirar más a ser prometedor y algo más recomendable. Pero quiero ir con cautela con el Atlético de Madrid, porque lo hemos visto en una versión muy buena en la segunda vuelta de la temporada pasada y en este inicio de temporada. Pero ojo, el Atlético de Madrid en este tramo no ha tenido Champions. Ya veremos cuando vuelva a la competición europea, cuando aumente la intensidad, cuando haya que jugar más partidos en menos días, cómo se comporta esta plantilla del Cholo Simeone. Y el calendario no es sencillo, hay partidos muy complicados. Para empezar, visita a Mestalla y recibir al Real Madrid. 2 partidos donde el equipo del Cholo no lo va a tener nada fácil. En ese intersemanal visita a Osasuna. Es cierto que se le da bien ese campo, yo soy optimista para ese partido, y luego recibe al Cádiz. Ahí se suaviza un poco la cosa, pero luego acabar de nuevo contra otro equipo Champions como la Real Sociedad. No hay partidos cómodos, es cierto que hay 3 compromisos en casa, es cierto que este calendario está ahí rondando entre ser peligroso y prometedor. Podemos seguir confiando en jugadores del Atlético, porque los del Cholo perfectamente pueden salvar este tramo con buen puntaje y con buenas puntuaciones, pero aún así, cuidadito, porque el hecho de que empiece la Champions también va a hacer que el Cholo no enseñe tanto los 11, no vamos a tener tanto tiempo de ver ensayos, y podemos llevarnos algunas decepciones con jugadores fijos del Atlético de Madrid. El Granada, calendario peligroso, y no lo he bajado más porque tiene 3 partidos en casa y está demostrando buena versión, al menos ser competitivo el Granada en los Cármenes. Girona, Betis, Barça no son los mejores visitantes. A ver cuántos puntos puede sacar el Granada, a ver si puede rascar algo, a ver si puede rascar alguna victoria, que sería sorprendente, porque si no va a ir muy exigido a las visitas, que es cierto que
que son contra Las Palmas y Almería. Es cierto que puede competir esos partidos, pero si no puntúas en casa y luego también los otros equipos en casa van a querer hacerse fuertes, va a hacer que este tramo de partidos sea muy difícil rascar algo para el equipo de Paco López, que puede competir, sí, pueden seguir brillando sus jugadores, sí, pero tampoco es un calendario que a mí me haga ser demasiado optimista. Y para cerrar este grupo de equipos con calendario peligroso, el Mallorca, sobre todo lo meto aquí también por el inicio que ha tenido el conjunto de la isla, muy dubitativo, a pesar de que ha habido muchos refuerzos, se hablaba de que el equipo podía ser una de las revelaciones, aunque ya lo fue la pasada temporada, pero malas sensaciones en defensa, muchas concesiones, la baja de Raillo parece que se va a notar, los nuevos fichajes todavía tienen que entrar en dinámica y el calendario a corto plazo no es sencillo, solo 2 partidos en casa de los próximos 5 y van a ser contra el Barça, que va a ser difícil sacar algo, y contra el Valencia, ahí sí un partido más igualado y que puede caer para cualquiera de los dos lados. Y las visitas no son cómodas, puede competirlas Balaídos, Girona, Vallecas, pero son equipos que en casa tienden a crecerse y por tanto el Mallorca, vamos a ver, la versión más defensiva y que a nivel de puntuación suele ser menos recomendable ir con el equipo mallorquín. No me volvería loco con los Darder, Muriqui y compañía si salen en los mercados, porque en las próximas 5 jornadas hay demasiadas incógnitas. Y ahora sí, se nos aclara el panorama. Hemos hablado de 13 equipos que dejan muchas dudas en cuanto a su calendario y hay que apostar por ellos con pies de plomo. Ahora nos restan 7 equipos que son minoría, pero que nos pueden dar la vida en fantasy en las próximas 5 jornadas. Equipos con calendario o prometedor o fácil. Voy a distinguir 3 equipos que tienen un calendario prometedor, es decir, que conviene apostar por ellos, pero que hay alguna trampa por el camino, y luego los 4 equipos con el calendario más sencillo, los 4 equipos que tenemos que priorizar y que sus jugadores salen en los mercados, no se nos pueden escapar. Entre los que tienen un calendario prometedor, el Rayo Vallecano, que ha salido airoso, se puede decir, de las primeras jornadas, que era un calendario complicado, sobre todo a domicilio, se comportó bien con esos 2 primeros triunfos en Almería y en Granada, y ahora va a tener partidos en casa, esperemos que no repita la mala versión que ofreció contra el Atlético de Madrid, partidos contra el Alavés, Villarreal, Mallorca. Yo creo que salvo contra el Villarreal, en todos es favorito, y el año pasado el Rayo al Villarreal en casa le venció y fue bastante superior. Podría sacar bastantes puntos de estos 9 y además los 2 partidos contra Villarreal y Mallorca le pillan en la misma semana con una visita intermedia a Cádiz, que es un partido donde sí se le suele complicar bastante. El Cádiz el año pasado ya le ganó al Rayo en casa. Sergio sabe plantear bien los partidos contra este tipo de equipos, sobre todo como local, y entre semana a lo mejor aprovecha las posibles rotaciones que haga Francisco. No sé hasta qué punto será recomendable el Rayo en los partidos a domicilio, tanto contra Cádiz como contra Sevilla, pero lo que sí que tengo claro que en Vallecas los Isi, Álvaro, RDT pueden lucir y los nuevos fichajes pueden acabar de acoplarse, los Camello, de Frutos y compañía. El Rayo, a pesar de los disgustos recientes, especialmente contra el Atlético de Madrid, puede ser recomendable en los próximos 5 partidos. Y el Celta, obligado a espabilar, y el calendario se le suaviza y tiene que sacar rédito de los próximos partidos. Hay una trampa de por medio, que es la visita a Montjuic, allí puede ser complicado para el equipo de Benítez, pero el resto de compromisos, de los 12 puntos restantes, el Celta está mínimo obligado a sumar entre 9 y los 12 puntos, en casa contra Mallorca, Deportivo Alavés y Getafe. Tiene que sacar adelante estos partidos. Tenemos que apostar por los Yago Aspas, Larsen, Bamba y compañía. Pueden ser buenas opciones. Y luego la visita a Las Palmas, donde realmente ahí puede pasar de todo. Pero sobre todo los partidos en Balaídos, el Celta en su año del centenario tiene que empezar a espabilar. Y el último equipo con calendario prometedor, el Sevilla. Más o menos misma argumentación que el Celta. Tiene ahí la visita a Montjuic, que siempre es un duelo complicado de rascar cosas, pero el resto de compromisos son asequibles. 3 partidos en casa, 2 fuera. Va a recibir en el Pizjuán a Las Palmas, Sevilla y Rayo. El Sevilla, si no saca los 9 puntos, mucho se tiene que acercar. El problema, la Champions. Ya veremos cómo gestiona el conjunto hispalense el tener que jugar Liga, Champions, partido cada pocos días, y además esa intersemanal que le va a pillar contra el Almería. Ya veremos si ese no acaba siendo un partido trampa. Luego visita Osasuna, visita Montjuic, ahí sí que están las trampas que hacen que el calendario no acabe de ser fácil y por tanto está en este segundo grado, pero creo que el Sevilla, apostar por jugadores del conjunto del Pizjuán, nos puede ir bien en el fantasy. Y ahora sí, nos podemos frotar las manos porque los 4 equipos que voy a nombrar a continuación nos pueden hacer muy felices en fantasy. Tenemos que ir a por jugadores de los equipos que vamos a nombrar. El Barça, el primero de ellos. Ahora sí, es momento de apostar por el equipo de Xavi. Es cierto que este año no van a querer pinchar en Champions y van a priorizar la competición europea. ¿Nos podemos comer alguna rotación? Sí.
pero aún así el Barça le tiene que ir bien en Liga, con 3 partidos en casa, contra Betis, que suele ser una propuesta, la de Pellegrini, que le suele ir bien y el Barça suele hacer goles en esos partidos. Celta, ya veremos este Celta de Benítez qué planteamiento hace en Montjuic, pero esos 2 partidos seguidos en casa, el Barça creo que es muy recomendable, a pesar de que le pille el compromiso Champions de por medio, y luego intersemanal en Mallorca. A lo mejor se le puede atragantar ese partido, pero este Mallorca tampoco emite demasiadas buenas sensaciones. Y luego en casa contra un Sevilla, que no es el Sevilla de otros tiempos. El Barça, los 3 partidos de casa deberían ser 9 de 9 o algún tropiezo, pero sería sorpresa. La visita a Granada también creo que la defensa de Paco López no puede contener al ataque del Barça. Es decir, partidos donde podemos ver muchos goles. El Sevilla está recibiendo goles, el Granada está recibiendo goles, el Betis está recibiendo goles, el Celta también está recibiendo goles, el Mallorca, a pesar de ser un equipo defensivo, está recibiendo goles. Este Barça se puede forrar. Athletic Club de Bilbao, también calendario muy amable, con 3 partidos en San Mamés, Cádiz, Getafe, Almería. Tienen que ser entre 6 y 9 puntos, sí o sí. El Athletic Club no debe desaprovechar este calendario. Y luego visitas al Alavés, donde creo que se le puede dar bien. Y a San Sebastián, 2 visitas al País Vasco. Ya veremos en el derbi, todo puede pasar. Y ya veremos también qué ocurre en ese partido intersemanal, porque posiblemente Valverde contra el Getafe guarde algo de cara a la visita a Anoeta. Pero a priori, a grandes rasgos, creo que el Athletic Club es uno de los equipos con mejor calendario. Por tanto, los Nico Williams, Iñaki Williams, Guruceta, que viene en racha, Sancet, la defensa, Unai Simón, podemos apostar por fichar jugadores del Athletic Club, que además se van a medir a equipos como el Cádiz, que le falta gol, Deportivo Alavés, que le falta gol, Getafe, le falta gol. Esos 3 primeros partidos, amplias opciones de portería a 0. Los leones son muy recomendables en Fantasy. Vamos con el Betis, calendario fácil, a pesar de que el primer partido es en Montjuic. He querido no tenerlo demasiado en cuenta y no bajarle el grado porque me parece que los otros 4 partidos son chollos. Y apostar por el Betis a partir de la jornada 6 nos puede ir realmente bien. Partidos en casa contra Cádiz y Valencia, partidos fuera contra Granada y Alavés. Tiene que sacar muchos puntos el Betis en esos 4 partidos. Vamos a apostar por los hombres de Pellegrini, que nos pueden dar muchos puntos fantasy. Y acabamos con el Villarreal y esperemos, confiemos en que Setién no nos haga la fiesta. 3 partidos en la Cerámica y 3 partidos que van a ser muy bonitos. Villarreal Almería, Villarreal Girona, Villarreal Las Palmas, de muchos ataques, de muchos goles y donde puede haber muchos puntos fantasy a repartir. Y luego a ver cómo le va en las 2 visitas a Vallecas y a Getafe, los conjuntos madrileños que en casa sabemos que se hacen fuertes, que pueden competirle al Villarreal, pero que también creo que el Villarreal en estos partidos tiene que ser el favorito, al menos a priori. 5 partidos, no todos cómodos, pero sí en los que el Villarreal tendría que sacar una buena cosecha de puntos, que también para apostar nosotros por Jeremy Pino que vuelve, Gerard Moreno, Baena que está intratable y compañía, puede ser el momento ideal para que se revaloricen y nos den muchas alegrías en Fantasy. Y hasta aquí llega el análisis de calendario, espero que hayáis tomado nota, no es algo científico, luego al final hay muchas sorpresas, lo hemos visto en estas primeras 4 jornadas, equipos que parecían que iban a ser más fiables no lo son tanto, y además entran en juego variantes como las competiciones europeas, el volver de un parón de selecciones, no sabemos a ciencia cierta cómo se van a comportar los equipos, pero tener en cuenta el calendario a corto plazo sí que nos va a ayudar mucho a realizar nuestras estrategias en Fantasy. Don Quijote no va a parar, vamos a traer contenido Fantasy en estas 2 semanas de parón de selecciones, así que estar atentos, tanto con vídeos como con shorts, seguiremos sacando contenido sin pausa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.